En este episodio vamos a ver la importancia que le damos a lo que opinan los demás de nosotros, el valor que nosotros le concedemos a esas opiniones y el valor real que tienen las opiniones ajenas. Esto es Inconformados. Hola a todos, aquí estamos en el episodio 15 de Inconformados. Estamos con Agustín Hernández. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola Jacobo, muy bien, encantado de estar aquí, 15 episodios ya. Otra vez obligado por mi culpa. Aquí. Otra vez obligado, no obligado, pero con mucho gusto, la verdad, disfrutando mucho del canal. Bien, hoy vamos a hablar de opiniones. ¿Cuánto importan las opiniones de los demás? ¿Por qué le damos tanta importancia a lo que los demás opinan de nosotros? En realidad, a nadie le importas tanto y eso es un alivio. Desde que nacemos nos guiamos por el criterio de nuestros padres y profesores, poco después por el de amigos y familiares. De forma natural empezamos a tomar responsabilidad por nuestras propias decisiones, elevando nuestro criterio por encima del de los demás. Sin embargo, al llegar a la edad adulta, muchos nos acabamos convirtiendo en esclavos de las opiniones de los demás. Dice Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora: tu felicidad o realización no depende de la aceptación de los demás sobre quién eres. Si piensas que solo puedes ser feliz cuando tengas la aceptación y la comprensión de los demás, eso sería un pensamiento equivocado. Pero primero lo que más me interesa es saber, Agustín, ¿qué te parece? Si crees que realmente estamos demasiado pendientes de lo que opinan los demás de nosotros y si en general la sociedad vive en ese estado constante, ¿no?, de autovalidación. Pues sí, yo creo que, forma parte del ser humano, de cómo somos. Siempre estamos buscando la validación. Algunos intentamos o intentan evadirse de esas opiniones, ¿no? Y al final intentan seguir su camino y mantener una línea recta hacia su propósito, hacia sus objetivos. Pero es cierto que esa percepción social que tenemos, o sea, que necesitamos tener, que los demás tengan de nosotros, rige muchas de nuestras decisiones, de nuestras propias opiniones o de nuestras propias creencias, aunque no queramos. Aunque no lo reconozcamos. Sí, aunque no nos demos cuenta. O sea, yo, por ejemplo, me considero una persona que intenta o que lucha o que trabaja para que no te importe lo que puedan opinar los demás, pero soy consciente de que es una batalla muy compleja porque, quieras o no, ya no solo las opiniones de los más cercanos, casi te importan opiniones de personas que ni conoces. Bien, pues lo que dice la ciencia, entre comillas, todos los estudios coinciden en que debemos restar importancia o ignorar incluso las opiniones de los demás sobre nosotros. ¿Por qué? Para que no alteren nuestro bienestar, nuestra autoestima, ni anulen, como decíamos, nuestra capacidad de decisión. Vamos a ver tres teorías que hay más, pero vamos a ver tres principales que están bastante aceptadas y que coinciden mucho con lo que nos puede ayudar a solucionar esto, porque al final lo que intentamos es mejorar, desarrollarnos personalmente mejor, ¿no? Está la teoría de la autenticidad. Según el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, cada individuo es responsable de definir su propia identidad y no debe depender de la aprobación externa. Valorar demasiado las opiniones de los demás puede llevar a una pérdida de la propia identidad y a una vida insatisfactoria. Tenemos también la teoría de la autoafirmación. Cada persona necesita crear una imagen positiva de sí misma. Eso es saludable. Total. La investigación psicológica ha demostrado que cuando las opiniones de los demás alteran nuestra imagen, sufrimos estrés y pérdida de autoestima. Por tanto, cuanto menos dependamos de las opiniones de los demás, más a salvo estará nuestra imagen, que es lo que pretendemos proteger. Luego está el constructivismo social. Esta perspectiva señala que las opiniones de los demás son simplemente interpretaciones de la realidad. O sea, si lo pensamos, nos podemos dar cuenta de que nuestras propias opiniones son así, son una interpretación, no es la realidad pura. Basadas en un acuerdo social, que no necesariamente reflejan la verdad absoluta sobre quiénes somos o lo que hacemos. Y aquí en esto hay una clave. Pensemos en las veces que nosotros hemos estado equivocados en nuestras valoraciones o opiniones sobre los demás. Y pensemos en las veces que los demás se han equivocado en valoraciones sobre nosotros. Gente que cree algo sobre ti porque no tiene toda la información, todo el contexto y no ha acertado en el juicio o en la opinión. Fijémonos, para entender esto mejor, cuando hemos conseguido vender, por ejemplo, en redes sociales,
una realidad y ha colado una imagen de felicidad, de éxito, de belleza, podemos ser aún más conscientes de que todo esto, al final, es un juego de apariencias. Así es. A ver, lo hemos dicho ya en varios episodios. La vida es un juego de percepción, es un juego de ego y te obliga a mostrar esa versión de ti más aceptable, sobre todo cuando te dejas llevar, ¿no? por la aprobación social, y eso es inevitable. Yo, a nivel, o sea, no soy nadie para contradecir a Sartre ni a esta gente, ¿no? Es verdad que la teoría es esta, no deberías tener para nada en cuenta las opiniones no solicitadas de los demás, pero también, por otro lado, creo que esas opiniones no solicitadas, bien analizadas, o sea, con ese pensamiento crítico que decimos normalmente, muchas veces sí que te pueden ayudar a modificar comportamientos tuyos que sí que te pueden acercar a esa versión que siempre buscamos, esa mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, es muy complicado saber discernir entre opiniones que te aportan, opiniones que no, bueno, que tú crees que te aportan, opiniones que tú crees que no te aportan y validar las que te puedan ayudar, ¿no? Yo creo que en el tema de las opiniones el problema principal es cuando tu vida se basa de forma constante en la aprobación de los demás. Eso es lo que no debes tolerar bajo ningún concepto. O sea, tú tienes que tener un pensamiento suficientemente racional como para decir, bueno, yo hago esto porque quiero y no me importa, porque quiero, de verdad quiero hacerlo y no me importa lo que las personas puedan pensar sobre mis propias decisiones, ¿no? Que están tomadas bajo mi criterio. Eso creo que ahí es donde está el matiz, ¿no? La teoría muy bien, pero es imposible. Recordemos a Freud, que ya lo hemos traído 3 veces, que lo decía, el deseo de grandeza. 2 motivaciones para el ser humano, el impulso sexual, el deseo de grandeza. Así de sencillo y así de destructor para el comportamiento humano. Vamos a ver cómo liberarse de la esclavitud de la opinión ajena. Lo primero de todo es trabajar la autoconfianza. Nos importa lo que piensan los demás porque su aprobación aumenta o disminuye nuestra autoconfianza. Una persona con baja autoconfianza busca complacer o encajar en situaciones en las que quizá no debería, para obtener aprobación que alimente a su vez esa autoconfianza. Es claramente un pacto con el diablo. Vendes tu alma, estás dejando de ser tú. La solución, fácil de decir, difícil de hacer. Trabaja en tu autoestima, sé consciente de lo que te diferencia positivamente de los demás, construye una personalidad, trata las opiniones de los demás como ruido. Esta es complicadísima. Si no le prestas atención al ruido de los coches, porque cada coche que pasa no te tiene por qué importar, no le prestes atención a las opiniones, que son también como coches que Ruido. pasan, ¿no? Sí, totalmente. Es ruido. Segundo punto, aparta, esto lo has dicho tú hace un minuto, pero lo vamos a desarrollar más, aparta lo que no te aporta. Si una opinión no aporta valor a tu persona o carácter, apártala de tu mente de inmediato. También, fácil de decir, más difícil de hacer. Valora las opiniones y críticas en su justa medida. Una opinión se fundamenta en percepciones subjetivas, que no tienen que ser ciertas para todos, así que su valor, si lo piensas, es muy relativo. Todos tenemos una opinión, ¿no? Como decía nuestro amigo Eastwood, ¿no? Las opiniones son como los culos. Como los culos. Todos Sí. tenemos uno. Una crítica puede ser, eran el sargento de hierro, puede Sí, ser. Efectivamente. Una crítica puede ser constructiva, pretende cambiar o mejorar algo. Te recomiendo un nutricionista que te puede ayudar a perder peso. O destructiva, que solamente señala un defecto para magnificarlo o para burlarse. ¡Qué gordo estás! Menuda panza tienes. Especialmente esta última, por difícil que sea, hay que dejarla pasar. No reacciones y deja de darle importancia de inmediato, para que no frague en tu cabeza como realidad, porque muchas veces convertimos una opinión en una realidad y esa realidad nos define y nos acaba definiendo, Totalmente. nos martiriza y acabamos trabajando solamente por combatir esa opinión. Y podemos incluso trabajar en nuestra contra. Esto, como decíamos, no invalida la crítica constructiva ni su aceptación. Hay situaciones en las que, como tú decías antes,
una crítica constructiva o el consejo de personas de confianza que te aprecian pueden ser muy valiosas para nuestro crecimiento y desarrollo personal sin necesariamente dañar nuestra autoestima. La persona que te lo ha dicho para ayudarte, ¿no? Siguiente punto, no puedes forzar las opiniones de los demás. Si alguien te quiere o te odia, no es decisión tuya. En la mayoría de los casos basta con que intentes cambiar la opinión de alguien para conseguir el efecto contrario. Deja de invertir tiempo y energía en impresionar o destacar ante los demás e inviértelo en comportarte de una forma auténtica y coherente que te haga feliz a ti. Al final, eso va a hacer que tú seas más confiable, que la gente te vea como alguien más coherente, ¿no? Deja de intentar encajar. Has basado erróneamente tu autovalía en la cantidad de gente que te acepta o te aprueba, los likes. El error es que aunque consigas ser aceptable o aprobable, no vas a ser quien tú realmente quieres ser. La clave es que si te comportas diferente por miedo a ser rechazado por lo que eres, ¿cuándo vas a vivir como eres? Es una paradoja de nuevo, ¿verdad? Sí, sí. El problema es que cuanto más encajas, esto nos pasa a todos, hasta a los que decimos que no nos importan las opiniones de los demás. Cuanto más encajas, más cómodo estás y más fácil parece todo. Para romper esa dinámica tienes que tener muy en cuenta el ser fiel a tus propios propósitos y principios e ir siempre hacia ellos. Si con ellos encajas, ¿no? Si te valen, entonces bien. Y si no, pues lo sentimos mucho. Pero también está bien, ¿no? Busca tu propia causa justa. Si solo estás pensando, ojalá este vídeo le guste a la gente, ojalá esto que estoy diciendo encaje con lo que la gente quiere oír, ojalá mi libro que he escrito guste, ojalá esta web que acabo de hacer sea fenomenal, ojalá este cuadro que acabo de pintar sea bonito y le parezca bonito a la gente, estás dando el control a los demás sobre el valor que tiene lo que haces. Sí, a ver, has dicho un montón de cosas súper interesantes. Es verdad que, como decíamos, aunque no queramos, siempre nos basamos o recibimos mucho ruido y a mucho de ese ruido le hacemos caso. Yo creo que más peligrosas son las opiniones que ni te han hecho, que son las que tú te formulas en tu cabeza que podrían tener otras personas sobre ti. Esas son para mí las más peligrosas, porque no te las han dado, pero tú te estás imaginando que esa persona podría sentirse molesta si tú hicieses una cosa de una determinada forma. Lo más probable es que esa persona no le importa nada absolutamente cómo hagas una determinada cosa, pero para ti está guiando tu camino porque te lo estás imaginando, ¿no? Entonces, esas son las que más debes evitar, ¿no? Ese ruido. Luego, a la edad que tenemos, bueno, yo creo que llega un momento en la vida de las personas que ya llevamos algunos años a nuestras espaldas, que una de las cosas que más valoramos o que más ansiamos precisamente es la calma, quitar el ruido. Tanto a nivel trabajo, lo que hablábamos de la hiperproductividad, lo que queremos es apagar, ¿no? Por eso mucha gente pues, está obsesionada con irse a la montaña o con tener un rato para leer un libro o con un rato para él o para ella, ¿no? En este caso, en realidad, si analizamos bien ese anhelo, lo que esas personas necesitan es evadirse del ruido social. Porque al final es el más molesto. Porque si tú estás en tu casa y no tuvieses en cuenta todas esas opiniones que te estás generando o esa percepción que te estás generando tú mismo de los demás hacia ti, estás en calma. Estás tranquilo porque no estás pensando en es que si hago esto, es que ¿qué pensarían mis padres? ¿O qué pensarían mis amigos? ¿O qué pensaría fulano? Por eso es tan difícil, porque al final todos tenemos referentes. En un momento dado, todos tenemos algún referente. ¿Qué haría no sé quién? ¿No? Una persona que tú lo ves y dices, a mí me gustaría ser como esa persona, ¿no? Entonces, y al final, un poco que hasta que nos adaptamos un poco a esa forma de pensar de esa persona que ni conocemos. Somos así, los humanos. Me he traído ejemplos de algunas personas que, si las tenemos un poco en la cabeza, nos daremos cuenta de la poca importancia que le debemos de dar a las opiniones, ¿vale? Por ejemplo, J.K. Rowling, ¿no? La autora de Harry Potter, y creo que ahora es la británica más rica del mundo, o sea, la de Gran Bretaña, después de la reina. Bueno, la reina, el rey, ¿vale? Esta mujer,
Cuando escribió Harry Potter y la Piedra Filosofal, fue rechazado. El libro fue rechazado por 12 editoriales diferentes. Las 12 primeras rechazaron el libro. Cualquier otra persona, lo más probable es que si fuera, tú imagínate que escribes un libro, vas a una editorial y dices, esto es basura. Siguiente editorial, esto no te lo publico. La mayoría de gente podría hacerse pequeña y decir, ostras, pues es que igual el libro es una basura. Pero J.K. Rowling no. J.K. Rowling no tuvo en cuenta la opinión del editor. De 1, de 2, de 3 hasta 12. Publicó y ahora es quien es. Es un ejemplo alucinante. Claro, entonces al final, si tú crees que lo que estás haciendo es lo que quieres hacer y lo que tienes que hacer por acercarte precisamente a ese concepto de causa justa que a mí me fascina, que es súper importante definir, ya no hablo solo de causa justa, de dónde quieres llegar, sino de quién quieres ser, si tú lo tienes definido, es muchísimo más fácil poder en un momento dado, si te encuentras fuerte, porque esa es otra. Hay veces que te puedas encontrar fuerte y no vas a tener en cuenta esas opiniones nocivas y otras veces que tu estado de ánimo va a ser un poco más bajo y entonces vas a ser mucho más permeable, ¿no?, a estas opiniones. Tienes que identificarlas. Que como dices tú muchas veces, que la primera vez que me lo dijiste me quedé la frase prácticamente para adueñármela, cada uno con sus circunstancias, que es lo que decías antes. Debemos tener eso muy presente. No es mía, es de mi suegro. Bueno, bien, pero a mí me la dijiste tú y me pareció fantástica, pero en realidad es tan simple y lo define tan bien que tú debes tener en cuenta que las personas que opinan siempre son bajo sus circunstancias, no bajo las tuyas. Tú puedes estar en un momento de estado de ánimo bajo, has tenido una serie de impactos, te ha ido mal el trabajo, en el colegio, en no sé qué. La persona que está emitiendo esa opinión no ha podido vivir toda esa experiencia tuya. No tiene nada que ver la opinión. Es la partida de ajedrez que decimos siempre. Qué fácil es ver la jugada cuando estás desde fuera. También hay otras dos opciones para mejorar esto, que es, a ver, es muy fácil de decir también, busca una vida plena. Hay una expresión en inglés que es Get Alive, una serie que recomiendo a todo el mundo, Búscate la vida, Sí. con nuestro querido Chris Peterson, que significa cómprate una vida, que se suele decir a esa gente que no tiene otra cosa que hacer, profesionalmente casi, que meterse con los demás. Cuanto más te centres en tu propio desarrollo personal, más vida estarás comprando y menos te importará lo que piensen de ti, porque al final ni siquiera tendrás tiempo, estarás metido en tu día a día y en salir tú adelante. Muchos de los pensamientos recurrentes sobre los demás son conversaciones ficticias, como decías tú antes, palabras de reconocimiento o desaprobación surgen en tu mente cuando estás desocupado o divagas. Céntrate en vivir el ahora de forma presente. También, esta es importantísima, deja de intentar complacer. Los people pleasers, es decir, las personas que están dispuestas a hacer todo el tiempo cosas por complacer a los demás, nunca complacen a casi nadie, curiosamente, especialmente a aquellas a quienes intentan agradar. Una persona people pleaser no lo sabe, pero demuestra falta de personalidad y puede ser incluso molesta, cargante o caer horriblemente mal. Y aquí viene una bola curva. Hay veces que conseguimos grandes logros solo por obtener una notoriedad o por la expectativa de éxito que otras personas tienen en nosotros. Por ejemplo, un estudiante que completa una carrera por complacer a sus padres. Aquí habría que ver, porque ya es un multifactorial, ¿no?, de intereses, Sí. hasta qué punto el que hayas conseguido o seguido la opinión de otras personas a ti te ha ayudado a conseguir ciertos logros que no habrías conseguido de otra manera. Pero también tienes que ser muy consciente y pensarlo mucho si esos logros que has conseguido realmente a ti te han llenado y te han valido. Si te ha valido, perfecto. Totalmente. El ejemplo más claro y más frustrante para muchísimas personas, sobre todo de nuestra generación, que venía tan marcada por sus padres a nivel de estudios, es la facultad, es la universidad. ¿Cuánta gente ha hecho una carrera determinada porque era lo que sus padres esperaban de esa persona, ¿no? Y luego cuando han terminado han dicho, si es que yo en realidad no tenía vocación. Es muy difícil, evidentemente, tener vocación. Pero bueno, a mí el concepto este de people pleaser, la verdad que me ha gustado un montón. O sea, ese tipo de persona que parece que siempre, no hablo ya de adaptarse, que eso está bien, pero sí que es verdad que las personas que suelen adaptar su personalidad a los demás
se les ve a la legua y al final no se dan cuenta de que están consiguiendo el efecto contrario. Otro ejemplo para mostrar un poco el tema de las opiniones, como bien sabes, Steve Jobs, ¿qué fue? Rico, cuando fueron a Rico, ¿no? Rico, la empresa de... Xerox. Xerox, muy bien. Bueno, la historia es muy famosa. Apple estaba invirtiendo toneladas de dinero ¿era en el Macintosh o bueno? No, en Lisa. En Lisa. Y llegaron allí a Xerox, ¿no? Y vieron la interfaz gráfica, ¿no? Porque, bueno, Xerox en aquel momento era como... Porque, bueno, las impresoras en aquel momento era el negocio, ¿no? Y cuando llegaron allí y Steve Jobs vio la interfaz gráfica que había desarrollado Xerox para sus impresoras, le explotó la cabeza. Y cuando llegaron entonces a las oficinas de Apple, dijo, vamos a centrarnos en esto, a tope, total. Si él hubiese sido no hubiese tenido la personalidad que tenía Steve Jobs, no lo habrían hecho. A lo largo de toda su carrera pasaba por encima de lo que le decían que no se podía hacer. Eso es. Y esto es una cosa que nos sucede mucho en el día a día, ¿verdad? No, para nada. ¿Cuánta gente señala y dice, esto no vas a poder, o esto no es para ti, o tú no tienes las capacidades, a ti no se te dan bien las matemáticas, no hagas esto? Claro, si en ese momento Steve Jobs, por ejemplo, en este caso, no se hubiese empeñado o no hubiese dicho, no, es que yo lo tengo claro, y a mí me da igual lo que me digáis. Lo que pienses tú, el otro, fulano, mengano, el de finanzas y el técnico del ordenador. Es que estáis equivocados. Es que esto es lo que hay que hacer. Todo esto lo has dicho para decir que Steve Jobs robó el interfaz gráfico de Xerox y... De forma velada. Sí. Y luego tu amigo Bill Gates hizo lo propio con... No, Bill Gates todo lo hizo. Todo se lo inventó él. Todo lo hizo bien. Qué cara dura. Vale, pues hemos visto en esta primera parte por qué nosotros damos valor a las opiniones de los demás. Pero ahora viene la parte difícil. Lo que piensan los demás realmente sobre nosotros. El valor que de verdad tienen las opiniones de los demás. David Foster Wallace decía, el autor de La broma infinita, decía lo siguiente: empezarás a dejar de preocuparte por lo que piensan los demás de ti cuando te des cuenta de lo rara vez que lo hacen. Esa es dinamita. Dinamita pura. ¿A cuántas personas conoces? ¿A cuántas personas conoces tú, Agustín? ¿A cuántas personas conozco yo, Jacobo? No lo sé, no lo he contado, pero hay una estadística que dice, según un estudio, cada español conoce una media de 500 y pico personas, y nuestro círculo íntimo es de unas 23. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo dedicas a pensar en personas que no ves habitualmente? Prácticamente nada. Son flashes. Ahora dale la vuelta a eso. Si tú mismo te das cuenta de que eventualmente te acuerdas de un amigo, ¿cuánto ha durado eso? ¿10 segundos? ¿Te acuerdas de una cosa mala que te dijo alguien? ¿Cuánto te ha durado eso? ¿20 segundos? ¿Te acuerdas de que tienes que llamar a no sé quién? Y también, lo mismo. Son flashes. Ahora dale la vuelta. Lo que tú haces, lo que tú consideras importante, no es importante ni ocupa ni el más mínimo espacio de pensamiento en las vidas de la gente que conoces. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Sí, esto me lleva a pensar en esta teoría. Bueno, luego comentas algo similar, pero en esto que se suele decir que el 80% de tus pensamientos no son reales. No, mentira, el 80% son negativos y la gran mayoría de esos pensamientos en realidad nunca van a suceder. Solo están en tu cabeza. Y eso incluye las opiniones de los demás, por supuesto. O sea, es que opinará esto, ¿qué va? No opinará nada. Y si lo opina, pero tú sigues centrado en tu objetivo, pues que lo opine y eso te alejará de esa persona. No pasa nada. A ver, hay una frase, esta frase que se pone en las camisetas, ¿no? De cuando te empieza a caer mal la gente ya es un no parar, ¿no? Es verdad que a una determinada edad de repente vas viendo que tu círculo, ese círculo íntimo que tienes, cuando eres adolescente es de 100 personas y cuando tienes 40 ese círculo íntimo es de 8. Cuando eres adolescente quieres caer bien a todo el mundo y ser amigo de todo el mundo, y cuando te haces mayor te das cuenta que es al revés, ¿no? Que el árbol ya lo has podado y de hecho la tijera se ha encasquetado, o sea, tienes que comprar una nueva. Sí, al final es así. Vale, pues claro, es que hay muchos ejemplos, pero si nosotros
a veces tenemos que llevarlo al día a día, ¿vale? Estamos en la cola del supermercado o en un atasco con el coche o en un centro comercial lleno de gente. Parémonos a mirar a una persona en concreto, cualquiera. ¿Nos preocupa realmente su aspecto, sus reacciones? ¿Qué ha significado nuestra opinión o nuestro juicio interno sobre esa persona? Absolutamente nada. Claro, tú puedes decir, no, es que esos son desconocidos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué te has preocupado al salir a la calle sobre si tu bolso va a ser demasiado chillón o tus pantalones te quedan muy anchos y te estás constantemente mirando en un espejo o en un escaparate o al pasar por un portal te has mirado en el reflejo de la puerta? Que eso se ve muchísimo, ¿no? Mucho. Efectivamente, si lo piensas, a nadie le importa ni cómo vas vestido, ni lo que haces siempre y cuando no invada sus vidas. Ahora fíjate, por ejemplo, en alguien más cercano, no pensemos en desconocidos, en un vecino, en un compañero de trabajo o en un amigo en redes sociales. ¿Piensas en si sus decisiones vitales son acertadas? ¿Te preocupa que no estén haciendo lo mejor para ellos mismos? Ni siquiera lo habías pensado. Curiosamente, yo creo que eso solo lo pensamos, o sea, nuestro juez sale, porque sale, todos tenemos un juez dentro que de repente da un golpe con el martillo, tanto para desconocidos como para conocidos, cuando en realidad lo que estamos buscando es validar nuestro propio sesgo o nuestra propia forma de ser o ridiculizar la forma de, mentalmente, la forma de actuar de una determinada persona para sentirnos un poco superiores y sentirnos cómodos en ese momento. En cuanto llegue un pensamiento de estos, fuera. O sea, no solo para que no te juzguen a ti, sino para no juzgar tú. O sea, no te sirve de nada en realidad. Según el profesor Steve Peters, autor del bestseller La paradoja del chimpancé, que no me he leído, pero Muy bueno. seguramente me acabaré leyendo, Yo no me lo he leído, pero muy bueno el nombre. el 80% de la gente de nuestro entorno nos aprueba. El 20% nos quiere, nos aprecia, son familiares, amigos muy íntimos. El 60% de la gente que conocemos simplemente nos aprueba, aunque puntualmente puedan aprobar o desaprobar algo de lo que hacemos o decimos. Y el 20% restante para ese 100 no es gente agradable. Él lo resume así. El 20% restante no es gente agradable. La conclusión es que no intentes caer bien a ese 20% que no se comporta adecuadamente, que no te aprueba, porque esa gente no es adecuada para ti. Si te obsesionas en contentarles, vas a acabar siendo desgraciado. Y aquí vamos al título del episodio. La realidad es que, a no ser que tengas algo que influya o interese a otras personas, a nadie le importas tanto y eso es un auténtico alivio. Totalmente. Sí, sí. O sea, ya no Porque eres libre. Claro, es que es totalmente. Ya no tienes ese ruido. Si tú eres capaz de pensar y de confirmar para ti que no importas tanto, eso va a suponer quitarte una enorme carga de la espalda. Porque de repente vas a decir, soy libre. Libre de hacer las cosas como quiero hacerlas. Libre de vestirme así, libre de decir estas cosas, libre de opinar, libre de asertividad, libre de 1000 cosas. Entonces, es súper importante. Trabajar es muy difícil, yo creo que es imposible, sobre todo porque el humano, las personas, pasamos por etapas y hay etapas en las que sin querer le estás dando más opinión a lo que digan los demás. Esto, por ejemplo, no lo sé. Cuando estás con un estado de ánimo bajo, siempre tiendes a darle más valor a las opiniones de los demás. Siempre. No debes hacerlo. Debes tratar de hacerte fuerte, ¿no? Decir, no, como decíamos, yo tengo ahí esto, tengo este propósito y esto que me están diciendo, a mí esto me aleja. Pues adiós, no pasa nada. Sería como darle valor a lo que dicen los haters, ¿no? En Internet, ¿no? Esto es súper fácil verlo, lo que les pasa a los influencers, ¿no? más potentes del país, ¿no? Todos al final acaban rotos en algún momento porque no pueden soportar incluso personalidades como Ibai o como el Rubius o... La erosión constante. Efectivamente. Es que ni ellos son libres de ese impacto negativo que tiene ese pequeño 20% que además normalmente es el más ruidoso, ¿no? Y claro, si tú le hicieras caso a ese 20% que no coincide contigo, te estarías acercando a ese 20% y estarías generándote por el otro lado el otro 20%, ¿no? Al final siempre va a ser así. No hay que hacer caso.
Nada, no pasa nada. O sea, oye, pues si uno piensa que yo tengo la cabeza grande, pues que lo piense, es que la tengo. No pasa nada. O sea, a mí eso no me tiene que afectar. Si uno piensa que he hecho una tontería o que he tomado una decisión equivocada y yo sé que para mí es la más acertada, no tengo por qué hacerle caso, no tengo por qué validarlo, porque no, yo tengo suficiente personalidad como para saber a dónde me estoy acercando. Él no sabe dónde me quiero acercar. Igual él me está alejando. Pues que no te alejen. Tú vas a por eso. No debes hacerles caso. Otro ejemplo, por traer hoy personalidades, hay un vídeo de Jack Ma. Jack Ma es el dueño de Alibaba. Yo creo que debe ser la persona más rica, ¿no? El chino más rico del mundo. Hay un vídeo que yo recomiendo ver, es muy famoso, será fácil de encontrar en YouTube, en el que le entrevistan y él habla un poco de su forma de ver la vida a nivel de trabajo. No recuerdo dónde dio esa charla, pero está en internet. Y él da varias pinceladas súper interesantes, una a trabajar en una empresa pequeña y cosas así, pero hay varias cosas que a colación de esto también pueden ser interesantes. Recordemos que es la persona más rica de China, ¿vale? No sé qué patrimonio tiene, pero mucho dinero y es una persona de mucho éxito. Pero Jack Ma empezó desde lo más bajo, ¿no? Es el Jeff Bezos chino. Sí, básicamente. Incluso te diría que no, porque Jeff Bezos, aunque empezó en su garaje, él ya tenía un gran trabajo él era financiero, me parece, y tenía un gran sueldo, un muy buen sueldo, y decidió montarse en Amazon porque quiso, pero bueno, tenía un buen puesto. Jack Ma seguramente era una persona que empezó un poco por lo bajo, ¿no? Empezó tan por lo bajo que explicaba en el vídeo que él hizo 30 solicitudes de empleo, o sea, le rechazaron las 30 primeras solicitudes de empleo. Eso por un lado. Luego, en otro momento de su vida, llegó a una oferta de trabajo de KFC, Coronel, la venta de pollo. Y, Pollo. Pollo. Y, sí. Y eran 24 solicitantes, ¿vale? Y 23 pasaron la prueba. El único que no pasó la prueba es Jack Ma. O sea que en realidad era más natural que se hubiese tirado delante de un autobús. Totalmente. Que seguir intentándolo. No, lo gracioso en esta anécdota de KFC, y por eso se suele decir, es que luego Jack Ma invirtió 400 millones de euros en Yum, que es la empresa matriz de KFC, y ahora controla KFC en China. Jack Ma. Claro, entonces está muy relacionado. ¿Cómo podrías haber reaccionado tú si vas a 30 empleos, te dicen que eres un inútil prácticamente? No te lo dicen, pero te lo están diciendo porque no te aceptan, y luego vas a una prueba de trabajo con KFC y de repente entran 23 personas y tú eres el único que no? ¿Cómo habrías reaccionado tú? ¿Crees que serías Jack Ma o serías una vida gris? Probablemente ante tanta coincidencia de rechazo habría desistido, porque es probable que todos tengamos la fuerza suficiente como para asumir 1, 2, 3, incluso 4, 5 rechazos o fracasos, pero llega un punto en el que ya se convierte en una creencia limitante. Muy bien. Y tú ya de alguna manera te conviertes en el propio fracaso, ¿no? Aquí podemos hacer una aclaración. Si tenemos que rechazar una opinión positiva o negativa, es mejor rechazar la negativa. Sí, total. Y cogerse a la que te acerca a tu objetivo. Eso es. Porque te va a potenciar. Si alguna te da fuerzas, si alguna te da alas, si alguna te impulsa y te da fuego, aunque te meta un poco en ese Dunning-Kruger de creerte más de lo que eres, te va a ayudar más. Sí, a no ser que utilices la motivación inversa o la motivación negativa, que yo la he utilizado a veces en el deporte o incluso en temas profesionales, cuando alguien me ha dicho esto no lo vas a poder hacer, o tú para esto no vales. Y en ese momento, clic, haces un pequeño clic, ¿no? Te rompes la camiseta, sacas la S de Superman y dices, sujétame el cubata, sí. que ahora voy. Así es. Te vas a enterar, ¿no? A esa persona le va a dar igual. Si tú consigues lo que has hecho, esa persona te ha dicho lo que le ha parecido en ese momento, a lo mejor no te pretendía ni siquiera hacer ningún daño, no tenía nada, ninguna ganancia, ¿no?, en decirte algo negativo, pero tú lo has interpretado como una afrenta que tienes que resolver y en ese momento vas a todas. Sí. Lo más gracioso es que ahí, cuando lo consigues,
tu revancha no es tal, porque es que seguramente esa persona ni se acuerda de Eso lo que es, te dijo. eso Entonces, es. claro, en realidad tu revancha es para contigo, porque no le estás diciendo, mira, pues toma. Es un poco lo que dice Schwarzenegger, ¿no? En el documental, cuando afirma que a él en realidad le daba igual. Él se veía ganando Mister Olimpia por la visualización, por esa forma de activar el servomecanismo. Y él se veía con la gente gritando su nombre y todo esto. Seguramente en su camino hasta Mister Olimpia, en más de una ocasión, más de alguno debió decirle, ¿tú qué dices? No tienes potencial o mil cosas así. Y al final, pues no, lo ganó 7 veces, pues como estas. Rosalía, el valor de Rosalía como cantante, pues cada uno tendrá su opinión, le gustará o no. A mí me parece un artista brutal y vamos, los números que consigue pues son los que son. Rosalía, cuando tenía 15 años, en la televisión, hay un programa, el Tú sí que vales, ella salió allí y quedó tercera o cuarta y le dijeron pues que no había estado bien o no había entonado bien o no había sido una buena actuación. Lo grandioso de ese momento es que ella tenía 15 años ahí y hay un momento en el que dice, yo es que voy a ser una gran artista. Ahí está demostrando que a ella le daba igual lo que dijeran o que opinaran. Iba a ser una gran artista y ha sido una gran artista. Oprah Winfrey, por ejemplo, la despidieron de su primer trabajo y le dijeron que no tenía valía como reportera. A Oprah Winfrey, que seguramente es la mujer más influyente o más poderosa de los medios americanos. Imagínate, oye, que te han tirado, pues ostras, igual no era lo mío. Van Gogh, otro ejemplo. Murió pobre, vendió una obra en toda su vida. Van Gogh estaba loco, entonces le daba igual, evidentemente. Pero si él no hubiese estado como estaba, que estaba mal de la cabeza, pues lo más probable es que hubiese pintado un cuadro y le hubiesen dicho, eso es una basura, eso mi hijo los hace más bonitos. Y entonces no tendríamos los girasoles. Entonces hay que ir con mucho cuidado con eso. Si tú crees en algo, pues lo haces y ya está. Me ha gustado mucho todos los ejemplos que has puesto y la conclusión que has dado. Para los que somos padres, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de la importancia de las opiniones. Cuando somos padres, sin darnos cuenta, a mí me pasa, y yo me cancelo un montón de veces y no las suficientes. Intentamos opinar constantemente sobre la forma de ser de nuestros hijos, porque tratamos de proyectar una versión que pensamos que es la mejor para ellos, cuando la vida tiene 1000 versiones que les van a llevar a la felicidad o por lo menos les van a acercar Sin a la darnos felicidad. cuenta, les microetiquetamos. Les estamos cancelando. Les estamos generando un montón de creencias a ellos mismos pensando que son positivas o incluso sin darnos cuenta de que son negativas, les estamos cancelando constantemente. Mucho cuidado con eso. No le digamos, es que se te da mal la lectura o es que eres una chorrada. Es que Menganito es muy vergonzoso. Toma ya. ¡Pum! Ya de por vida ese niño va a acudir a esa creencia que le va a impedir hacer cosas por una simple cuestión de vergüenza. Y ya está, y así de sencillo. Es que yo siempre he sido muy vergonzoso. No, no eres vergonzoso. Eso te lo han dicho, o es muy travieso también. Siempre confundimos a los niños el estar con el ser, ¿no? Y también a nivel físico, a nivel de aptitudes. Estás gordo, o sea, eres gordo. No, estás gordo ahora, puedes estar delgado dentro de X tiempo. ¿Se te dan mal las matemáticas? No, no has estudiado lo suficiente o Muy bien. no has tenido el método de aprendizaje adecuado para adquirir conocimientos sobre matemáticas. Podrías ser un gran matemático. De alguna manera hay que explicar que las cosas se aprenden, las cosas se practican, las cosas se perfeccionan y cuando uno quiere medrar en algo, al final lo consigue. Si has hecho algo de lo que estás satisfecho o has sido fiel a ti mismo, las opiniones de los demás importan una mierda, ¿vale? Y si al revés, si hay algo que no estás haciendo porque tú calculas que el resultado de lo que hagas va a generar una opinión negativa o diferente a lo que tú esperas, estás equivocándote. Yo tengo muy presente las opiniones que quiero tener en cuenta. Es decir, hay personas a las que aprecio muchísimo cuyas opiniones valen mucho para mí y personas cuya opinión no vale nada. Entonces, doy fe.
es importante que todos de alguna manera tengamos ese ranking, ¿no? De personas que quieren lo mejor para nosotros, que apreciamos, cuya opinión deberíamos de valorar, pero no incondicionalmente, y sobre todo, como dice Agustín muy constantemente y con gran criterio, utilizar el pensamiento crítico y suscribirse a Inconformados para no perderse ninguno de estos consejos. A ver, es que si activas el pensamiento crítico, tienes que suscribirte Así a es. Inconformados, a esta dictadura que ha montado Jacobo Martínez, que es su dictador. Bien, voy a añadir, ¿sabes que a mí me gusta de vez en cuando dar alguna pincelada de honestidad y de realidad para que no parezca que aquí somos seres superiores, ¿no? Que hablamos dando por hecho que todo lo que estamos diciendo lo hacemos bien. Muchas de estas cosas, muchos de estos temas los planteamos porque nosotros mismos nos hemos visto angustiados en esas situaciones. En muchas. Esa perla que voy a dar es que yo siempre me he considerado, por lo menos de pequeño, una persona muy tímida. Aunque sé hablar, me costaba expresarme y para mí hablar en este podcast era una afrenta, era una forma de algo difícil, ¿no? Y lo pensaba, ¿qué van a decir? Que el fulanito o menganito cuando me oigan hablar, ¿qué van a opinar? ¿Qué más da? ¿Quién va a opinar mal de mí? Pues opina mal de mí, no me importa, no va, no me va a afectar en mi vida, no debo dejar que me afecte. La ganancia de hacerlo, aunque sea mal, siempre va a ser mucho más positiva y mucho más enriquecedora que la pérdida de no hacerlo basándote en las opiniones de los demás. Sí. Pues nada, ha estado muy bien esta charla, Agustín. De nuevo disfrutado. Esta es nuestra motivación, no lo que piensen los demás de lo que hemos dicho. No. Aprender juntos, disfrutar y si podemos enseñar un poquito algo que hemos aprendido nosotros también, pues lo hemos conseguido. Sí, es un verdadero placer, la verdad. Te voy a tirar una pequeña flor, te voy a dar un poquito de jabón, no te acostumbres, pero por lo que estabas diciendo antes, aparte de que yo nunca te he considerado una persona tímida en absoluto. Porque me has visto hacer maldades. Sí, porque te he visto hacer cositas. Pero digamos que desde luego lo has conseguido, el objetivo que te habías marcado con el podcast. Porque te lo decía antes, me parece que eres un conductor magnífico y estás consiguiendo muy buenos... A mí me está encantando participar en todo esto. Gracias, Agustín. Espero que otros coincidáis con él, porque si no, la opinión de Agustín para mí, ya os he dicho que antes yo tenía una... Está en la otra tabla. Exacto, no tiene mucha relevancia, con lo cual la voy a ignorar. Bueno, un placer. Nos vemos en el siguiente. Igualmente, Jacobo.